Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Hoy vamos a leer 3 capítulos del libro de Génesis del 39 al 41. Pero antes vamos a orar para entregar todo esto en las manos del Señor. Amado Padre, venimos delante de ti en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo a entregarte, Señor, esta lectura bíblica. Ayúdanos, Señor, con la presencia del Espíritu Santo para entender tu palabra, para ponerla por obra en cada uno de nuestros pasos, en cada una de nuestras áreas, con nuestras familias, con nuestros amigos, en nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a seguir ejemplos de la Biblia que tú nos has puesto y a evitar aquellos pecados los que has condenado. Ayúdanos a conocerlos para así saber qué es lo que debemos evitar. Te pido todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, como les decía, vamos a leer 3 capítulos el día de hoy, del capítulo 39 al 41. Pero antes de comenzar con nuestra lectura, vamos a ir a ver lo que vimos ayer, que son 3 capítulos también, del 36 al 38. En el capítulo 36 habíamos visto la genealogía de Esaú. Este capítulo presenta la genealogía detallada de Esaú, que les había comentado que si ven alguna parte Edom, también habla sobre Esaú. Estos descendientes de Esaú son los que se convierten en las tribus vecinas de Israel. En Génesis 37 empezamos ya a ver la vida de José, y José es el hijo menor en ese entonces de Jacob. Y José es vendido a Egipto porque sus hermanos conspiraron contra él y lo vendieron a unos comerciantes de Egipto. Lo odiaban porque era el hijo predilecto de Jacob. Eso vimos en el 37 y ahora vemos en el 38. La historia de Judá y Tamar. Judá, después de esto de la venta de José, se separa de sus hermanos, toma una mujer que llamada Súa, me parece que se llamaba, y con ella tiene 3 hijos. El hijo mayor toma a Tamar como mujer y luego suceden una serie de cosas que termina finalmente Judá, es decir, el suegro de Tamar, termina embarazándola. Pues eso es lo que vimos en el capítulo 38 y hoy vamos a comenzar abriendo nuestra Biblia en el capítulo 39 para seguir la lectura y además ir marcándola siguiendo las pautas que les enseñé en la guía de estudio bíblico. Si no saben de qué hablo con esta guía de estudio bíblico, pueden conseguirla aquí debajo de este video, un enlace donde les explico perfectamente cómo utilizarla, qué es las pautas que están ahí descritas y sobre todo pueden conseguir el imprimible. Así que atentos a la lectura y comenzamos. Génesis 39. José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero, y vivía en la casa del egipcio, su amo. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Así halló José gracia a sus ojos y lo servía. Lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. José era de hermoso semblante y bella presencia, y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: «Duerme conmigo». Pero él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: «Mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?». Hablaba ella a José cada día, pero él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Pero aconteció un día, cuando entró él en casa a hacer su oficio, que no había nadie de los de casa allí. Entonces ella lo asió por la ropa, diciendo: «Duerme conmigo». Pero él, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Cuando ella vio que le había dejado la ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les dijo:
Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Ha venido a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Al ver que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y salió huyendo. Puso ella junto a sí la ropa de José hasta que llegó su señor a la casa. Entonces le repitió las mismas palabras diciendo: El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Al oír el amo de José las palabras de su mujer que decía: Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y allí lo mantuvo. Pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis 40. José, intérprete de sueños. Aconteció después de estas cosas que el copero y el panadero del rey de Egipto delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó el faraón contra sus dos oficiales, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. El capitán de la guardia encargó de ellos a José para que los sirviera, y estuvieron durante un tiempo en la prisión. Sucedió que ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño en la misma noche, cada uno su propio sueño, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y vio que estaban tristes. Entonces preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor: ¿Por qué tienen hoy mal aspecto vuestros semblantes? Ellos le dijeron: Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. José les dijo: ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: Yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella echaba brotes, florecía y maduraban sus racimos de uvas, y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomando yo las uvas, las exprimía en la copa del faraón, y ponía la copa en la mano del faraón. José le dijo: Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará el faraón tu cabeza, te restituirá a tu puesto y darás la copa al faraón en su mano, como solías hacer cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando te vaya bien. Te ruego que tengas misericordia y hagas mención de mí al faraón, y que me saques de esta casa, porque fui raptado de la tierra de los hebreos, y nada he hecho aquí para que me pusieran en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que aquella interpretación había sido para bien, dijo a José: También yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para el faraón, y las aves los comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: Esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días quitará el faraón tu cabeza de sobre ti, te hará colgar en la horca, y las aves comerán la carne que te cubre. Al 3er día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey ofreció un banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en presencia de sus servidores. Hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y volvió éste a poner la copa en la mano del faraón. Pero hizo ahorcar al jefe de los panaderos como José lo había interpretado. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Génesis 41. José y el sueño del faraón. Aconteció, pasados 2 años, que el faraón tuvo un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, muy gordas, y que pacían en el prado.
Tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, que se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. El faraón se despertó, pero se durmió de nuevo y soñó la segunda vez. 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y después de ellas salían otras 7 espigas menudas y quemadas por el viento del este, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. El faraón se despertó y vio que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Les contó sus sueños, pero no había quien se los pudiera interpretar al faraón. Entonces el jefe de los coperos dijo al faraón: «Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando el faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así ocurrió. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado». Entonces el faraón envió a llamar a José. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó, mudó sus vestidos y vino ante el faraón. El faraón dijo a José: «Yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos». Respondió José al faraón: «No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón». Entonces el faraón dijo a José: «En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, pero aunque las tenían en sus entrañas, no se conocía que hubieran entrado, pues la apariencia de las flacas seguía tan mala como al principio. Entonces me desperté. Luego, de nuevo en sueños, vi que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas, menudas, marchitas y quemadas por el viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Esto lo he contado a los magos, pero no hay quien me lo interprete». Entonces respondió José al faraón: «El sueño del faraón es uno y el mismo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno y el mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y quemadas por el viento solano 7 años serán de hambre». Esto es lo que respondió al faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado al faraón. Vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Tras ellos seguirán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre que la seguirá, la cual será gravísima. Y que el faraón haya tenido el sueño 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, es necesario que el faraón se provea de un hombre prudente y sabio y que lo ponga sobre la tierra de Egipto. Haga esto el faraón, ponga gobernadores sobre el país que recojan la 5ª parte de las cosechas de Egipto en los 7 años de la abundancia. Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. José, gobernador de Egipto. El asunto pareció bien al faraón y a sus siervos, y dijo el faraón a sus siervos:
¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo el faraón a José: Después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además el faraón a José: Yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaban delante de él: Doblad la rodilla. Así quedó José sobre toda la tierra de Egipto. Luego dijo el faraón a José: Yo soy el faraón, pero sin ti nadie alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. El faraón puso a José el nombre de Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Así quedó José al frente de toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, el rey de Egipto, y salió José de delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo en gran cantidad, y él recogió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y almacenó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento de los campos de alrededor. Recogió José trigo como si fuera arena del mar, tanto que no se podía contar, porque era incalculable. Antes que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Llamó José al primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a toda la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Se cumplieron así los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a llegar los 7 años de hambre, como José había predicho. Hubo hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la región de Egipto, el pueblo clamó por pan al faraón, y dijo el faraón a todos los egipcios: Id a José y haced lo que él os diga. Cuando el hambre se extendió por todo el país, abrió José todos los graneros donde estaba el trigo, y lo vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios hoy. Conocemos un poco más de la vida de José y comenzamos con el resumen del capítulo 39 de Génesis. Dios estaba con José, bendecía todo lo que él tocaba. Su amo, Potifar, estaba encantado porque además veía que realmente Dios estaba con José, y así que lo hizo mayordomo de toda su casa. Le dio poder sobre todo. Así que todo lo que José tenía prosperaba, todo lo que José tocaba prosperaba, por lo tanto, Potifar prosperaba. Además, José era de hermoso parecer, dice la Biblia, tenía buena presencia, y la esposa de Potifar quería que José se acostara con ella. A lo que José, por supuesto, se negó, y no solamente por respeto a Potifar, sino porque respetaba a Dios y no quería cometer pecado. Esto lo leemos en los versículos del 6 al 10. En la Biblia podemos ver que un día no había nadie en casa, solamente estaba la esposa de Potifar, y llamó a José y se le insinuó y le agarró de la ropa. José, por supuesto, se negó y salió huyendo. Pero ¿qué pasa? Que la mujer de Potifar se quedó con las prendas de ropa en la mano y empezó a dar gritos diciendo que José la quería abusar y que tenía la ropa como prueba de ello. Lo podemos leer esto en los versículos del 12 al 18. Cuando llegó Potifar a su casa, la mujer le dijo que José quiso abusar de ella, y Potifar, por supuesto, se enfadó y metió a José en la cárcel de los siervos del rey. Versículos del 19 al 20. Pero aún así, Dios seguía con José y le bendijo, haciéndole mano derecha del jefe de la cárcel.
Todo lo que estaba en la cárcel estaba a cuidado de José y Dios estaba con José en todo el tiempo. Y todo lo que hacía era prosperado. Versículos del 21 al 23 del capítulo 39. Ahora vamos a ver el resumen del capítulo 40. Recordemos que José estaba apresado en la zona de los presos del rey. Ahí llegaron el copero del faraón y también llegó el panadero del faraón. Los dos eran empleados del rey, versículos del 1 al 4. Estos dos empleados estaban apresados junto a José y un día José los vio tristes y les preguntó que qué les pasaba. Ellos le comentaron que tuvieron un sueño. Cada uno le contó su sueño y José reveló lo que significaba ese sueño para cada uno. En el caso del copero, que sería sacado de la cárcel y volvería a servir al faraón, y en el caso del panadero, que moriría. Y así sucedió. Entonces, cuando esto pasó, José le dijo al copero que no se olvide de él y que cuando salga al faraón le mencione para salir libre también José. Pero el copero se olvidó completamente de José. Veamos ahora el capítulo 41. 2 años después, el faraón tiene unos sueños específicos y llama a todos sus magos, a todos sus hechiceros para que le digan qué significaban los sueños. Y ninguno de ellos pudo adivinar o pudo dar el significado de estos sueños. Entonces el copero ahí se acordó de José. De los versículos del 1 al 13 leemos esto. José fue llamado a buscar, pero José, antes de presentarse al faraón, se lavó, se afeitó, se puso en condiciones para ver al faraón. Y eso nos enseña algo muy claro, que cuando vamos a la presencia de alguien importante tenemos que ir bien. Por ejemplo, cuando vamos a la iglesia debemos ir presentados porque vamos a la casa de Dios. Eso es solamente una apreciación personal. Pero bueno, ahí la palabra dice que José se acicaló para ir en presencia del faraón. Entonces fue delante del faraón y el faraón le contó su sueño, del versículo 14 al 24. Cuando el faraón terminó de contar los sueños a José, José le dio la interpretación, que serían 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Versículos del 25 al 32. José le dice al faraón qué es lo que debe hacer. Debe buscar un varón prudente que sea sabio para administrar los alimentos y que además le dice cómo hacerlo. En versículos del 33 al 36. Faraón reconoce el espíritu de Dios que está en José y le dice a José que él será el hombre que se haga cargo de todo lo que hay, porque ve que no habrá un hombre más prudente que él y más sabio en ese aspecto. Y le dio su anillo personal como señal de que solamente el faraón estaría por encima de José. Por tanto, todo el pueblo debía obedecer a José. Además, le cambió el nombre, le puso Safnat Panea. Además, el faraón le dio a Asenat por esposa, que era su hija. Y todo esto pasó cuando José tenía 30 años. Versículos 37 al 46. Y así sucedió. José administra los alimentos, guarda y almacena en todas las ciudades, en los graneros, grano para los años de escasez. Y antes de que lleguen estos años de escasez, José tuvo 2 hijos. Manasés, que es el mayor, que significa el que hace olvidar, y Efraín, el hijo menor, que significa fructífero. Versículos del 47 al 52. Y como predijo José, llegaron los 7 años de hambre. Había hambre en toda la tierra excepto en Egipto, y el faraón ratifica la autoridad de José cuando los diferentes pueblos le van a pedir alimentos. El faraón dice: hagan lo que dice José. Y así fue. Versículos 53 al 55. Ahora voy a hacer unos pequeños apuntes adicionales. Primero, sobre el nombre que le puso el faraón a José, que es Safnat Panea. Podría querer decir, porque hay varios significados que se barajan en este punto: preservador del mundo, mantenedor de vida, el que revela las cosas ocultas, Dios habla y él vive. Estos son los significados que se barajan al respecto de Safnat Panea. Y otros apuntes que vamos a hacer es que José pasó 13 años en Egipto antes de ser nombrado el segundo de Egipto, y más o menos de esos 13 años pasó 9 o 10 años en la cárcel.
Recuerden que José tenía 17 años cuando apacentaba las ovejas con sus hermanos y se cuenta cómo fue metido en la cisterna y todo esto. Más o menos tenía 17 años y la Biblia aclara perfectamente que José tenía 30 años cuando fue nombrado el segundo de Egipto después del faraón. Pues nada más, este es el resumen de los 3 capítulos que hemos visto hoy. Espero que haya sido más aclaratorio, más simplificativo para ustedes y sobre todo que sea de edificación. Recuerden compartir este contenido si ustedes creen que a alguien más le puede hacer falta o le puede ser útil. Y cualquier cosa, espero los comentarios de aquí debajo del video. Vamos a orar para dar gracias a Dios por este día de lectura bíblica. Amado Padre, vengo delante de ti en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu inmenso amor. Gracias por permitirnos leer tu santa palabra. Gracias porque cada día sacamos una enseñanza nueva. Ayúdanos a ser como José, obedientes, leales a ti, Señor. Ayúdanos siempre a poner tu nombre delante de todo lo que hagamos. Gracias, Señor, por esta gran enseñanza que nos has dado hoy. Y te rogamos, Padre amado, que nos acompañes el día de mañana en una nueva lectura. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por todas tus bondades y misericordias. Gracias, Señor. Te lo doy en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias a todos por acompañarme un día más. Nos vemos el día de mañana. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes. Hasta mañana.